Pedro Tenorio y Carlos Meléndez, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Meléndez ha venido estudiando la realidad política peruana desde hace tiempo, tiene una reciente publicación sobre este proceso electoral que no predecía nada, ¿no? Y era difícil de predecir. El final, difícil de predecir. Si alguien le hubiera preguntado a un politólogo hace 6 meses quién va a ser el presidente del Perú, yo creo que jamás hubiera dicho Ollanta Humala. No, básicamente por la volatilidad electoral de nuestro electorado y porque lo que hemos visto en estos meses es, creo yo, la consolidación de una división política. Aquí terminó creándose una división en torno al fujimorismo, antifujimorismo. Yo creo que el nuevo actor en la historia política reciente del país, la nueva división política, es el fujimorismo que terminó alineando desde Javier Pérez de Javier Canseco hasta Mario Vargas Llosa, que está el espectro, ¿no? Pues exactamente, porque tienes una identidad muy fuerte a favor y en contra, un fujimorismo muy fuerte en términos sociales, pero también un antifujimorismo que logra aglutinarse en su contra. ¿El antifujimorismo de hoy es el antiaprismo de los 50, de los 60, de los 70? Yo creo que tiene un potencial de constituirse en un antiaprismo, un aprismo. Lo que fue el APRA en el aprismo del siglo XX podría ser fujimorismo en estas décadas del siglo XXI. Sí, potencialmente. Potencialmente. Pedro Tenorio, lo que le pueden decir es el resultado es muy ajustado, 2.6 pudo haber ganado Keiko Fujimori. Sí. ¿Por qué perdió? Por una consecuencia lógica de los errores que hemos estado apreciando en los últimos días, un comando de campaña que no estaba actuando de manera afiatada. Tú veías diversos discursos, desde aquellos que invocaban plegarse a un nuevo estilo, a un nuevo fujimorismo, donde incluso el apellido Fujimori estaba puesto de lado, y algunas importantes presencias como Marta Chávez, incluso el propio Rey en determinado momento, que te hacían recordar lo malo de ese régimen que algunos querían dejar atrás. Incluso hasta algo que es importante en la parte final de una contienda, como son los mensajes, las piezas publicitarias. Creo que de parte del comando de campaña de Ollanta Humala llegaban mucho más afiatadas, mejor preparadas, y por el lado de Keiko era la candidata hablándole a la cámara, pero probablemente no vendiendo una ilusión, sino vamos a poner orden, vamos a hacer ciertas cosas que se reclaman, mientras Ollanta vendía ilusiones, ¿no? Yo le pregunté al señor Klimper si el plan de gobierno de Keiko Fujimori, que también tengo sobre la mesa, era, en mi lectura, 80% la continuidad, 20% asistencialismo. Y él me dijo, sí, que ese era más o menos lo que iban a hacer. Peligroso. Nos parece una muy buena respuesta para una campaña, ¿no? Donde tienes a la mitad del país pidiendo un cambio y a un tercio viviendo en pobreza. Más allá de lo que pueda expresar el papel o el discurso, están los gestos, están las personas. Y si bien Keiko Fujimori en todo momento nos decía que la mayoría de sus candidatos al Congreso era gente nueva e independiente, lamentablemente muchos de los que resaltaban por problemas con la ley anteriores, probablemente ya pagados con la justicia, pero que estaban el tema fuerte de son los mismos o son las mismas caras, se trató de neutralizar justamente en los 2 últimos días. Y el jueves se hizo una conferencia de prensa en la mañana con todos los candidatos presidenciales y otros más que le daban su respaldo a Keiko Fujimori. Y en la noche, en el meeting, los que hablaron no eran fujimoristas, ni siquiera los dejaron subir al estrado. Desaparecieron. Los únicos 2 que estaban eran Jaime Yoshiyama y Rafael Rey, que eran los vicepresidentes. Todos los demás eran Mercedes Arauz, Alfredo Ferrero, Pedro Pablo Kuczynski, Máximo San Román. Es decir, ningún fujimorista. Y se notó. Se notó y se hizo notorio además. ¿Esto fue bueno o malo? Lo que pasa es que parece malo, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos. Yo el Cochita. También, el Cochita, el Pumba Carranza, qué sé yo, ¿no? Pero lo que pasa es que no sabemos cuáles son las facciones al interior del fujimorismo. Vemos un fujimorismo monolítico, pero no es necesariamente así. Adentro, de hecho, hay peleas, de hecho, hay tendencias que yo creo que se van a ver en las próximas semanas o meses. Ese es un tema interesante, el futuro del fujimorismo. Porque hablar del futuro del gobierno, como claro, que... tú le das un gran futuro al fujimorismo y hay gente que nos dice, miren, esto se acabó acá. El líder, que está preso además, en 5 años va a ser mucho mayor,
Y no parece que Keiko Fujimori esté dispuesta a lanzarse otra campaña de esta naturaleza. Yo le doy futuro no por las élites fujimoristas, yo le doy futuro porque tiene fujimoristas en las bases. Ok. Porque hay gente que tiene con simpatías, que son militantes, que Pero han simpatías generado por el cierta personaje. mística. Sí, pero han generado cierta mística ahí. Sí, Cierta claro. mística porque, Vibran han sido por excluidos por la políticos herencia. durante muchos años. Claro, ahora- eso te ha generado una mística. Ahora, ahí. desaparecido el personaje que sigues, desaparecido el movimiento. Ahora, pero Keiko Fujimori es joven, tiene un futuro político Es por que la delante. gran discusión es en qué medida ella quiere tener un futuro político al margen de la situación de su padre. Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Claro, habría que escucharla. Ahora, perdóname, Sí, Carlos, sí. en el fujimorismo también hay diversas facciones. Hay la facción chavista de Marta Chávez, Ya. hay la facción, digamos, de quienes quieren apostar por un fujimorismo de nuevo cuño y se reúnen alrededor de Keiko. Claro. Y saben muy bien que Alberto ve en Kenji, aunque nos dé risa y nos parezca extraño, esa aposta que puede estar muy vigente dentro de 5 años. Entonces, hay una pelea interna ahí, se verá si en la derrota hay capacidad, intención y grandeza de generar un movimiento. Ahora, para eso hay que formar un partido y ellos nunca lo han formado un partido. ¿Cómo se entiende esta, como ustedes, democracia sin partidos? Que es una cosa bien difícil de estudiar, ¿no? Sí. Que desafía toda la ciencia política. En el Perú tenemos una democracia empezar. sin Muy peruana, partidos. muy peruana. Muy peruano. Pero más allá que no tenemos organizaciones políticas, lo que sí vemos que se están formando son ciertas simpatías, son ciertas identidades políticas. La identidad política del fujimorista, la identidad política del nacionalista, hasta los pepecausas, ¿no? Hay una suerte de identidades políticas que es, creo yo, la materia prima para la formación de organizaciones políticas. Pero no son completamente efímeras, no son amores de verano, termina la campaña y se acaban. Vamos a ver, algunos sí, Claro. otros no. Me da la impresión que el fujimorismo y el nacionalismo ahora, eventualmente en el poder, tienen la facultad, tienen la posibilidad de ir formando. Ahora, depende de ellos, cuál es la estrategia que tienen para convertir ese capital en un partido. Muchos creyeron que Ollanta-Humala, después Ya de era. la derrota del 2006, estaba liquidado, llevó una bancada parlamentaria que no era propia y además que lo abandonó. La mitad se fue con el APRA. Claro, entonces quedó en tan mal pie y su discurso, que muchos recuerdo criticaban en enero como muy edulcorado, muy descafeinado, demostró que era una persona capaz de reconvertirse en un candidato atractivo y hoy ha obtenido el triunfo. Claro, lo que decíamos viendo los avisos que aparecían, ¿no? Los en los piezas paneles, publicitarias, los paneles ajá. era ya no estaba el polo rojo, entonces la discusión era mismo producto, diferente marketing, pero era el mismo producto. Y después ha tratado de persuadirnos durante los últimos 4 meses de que no es el mismo producto. Claro, tenía este plan De atrás. que, como dijo un nacionalista cuyo nombre no puedo revelar, maldito plan, claro, nos ha vuelto locos durante toda, y yo me he encargado de hacerlo, por cierto, tenía este lastre que lo jalaba para atrás y que lo jalaba para atrás y que lo jalaba para atrás, pero que con el cual él no se atrevía a romper. Como analista, yo esta semana he tenido, por razones también profesionales, que leerme toda la biografía de Ollanta-Humala, donde no tiene ninguna referencia económica. No es que parece que el tema económico a él personalmente no le interesa demasiado. Si te dedicas a escribir una biografía de 180 páginas y no dices nada sobre tus ideas económicas, pues algo hay ahí. ¿Qué tanto puede ser cierto, qué tan pragmático, se lo pregunté a Julio Cotler, o tan ideologizado es Ollanta-Humala? ¿Tú qué crees? Da la impresión que es mucho más pragmático que ideologizado. Yo creo que la ideología nacionalista que tiene es producto de su pragmatismo finalmente. Se da cuenta que pragmáticamente lo que conviene vender en este contexto de descontento social en el interior del país es este discurso ideológico de izquierda. Ahora, ojo, es el primer gobierno de izquierda elegido democráticamente que tiene este país. Vamos a ver cómo es la izquierda cuando gobierna. Y esta izquierda que la verdad tampoco sabemos muy bien hacia dónde va a ir, ¿no? Claro, yo me encontré ahora con Nicolás Lynch y le dije, bueno, vamos a tener que decir que no te puedo felicitar porque has perdido. Acabo de escuchar a Daniela Guatas decir cosas muy distintas de las que ustedes dicen en el primer plan, y aquí ya no va a haber problemas con la propiedad, va a haber libre mercado, economía social de mercado, como dice la Constitución, muy específico, nada de nacional de mercado, un liberal. Yo me decía chistes, no, tú has perdido. No, creo que los que han perdido son ustedes. No sé qué va a pasar en ese Congreso. Tenemos que ir cerrando, Pedro Tenorio. ¿Qué va a pasar en ese Congreso con esa bancada? Pues se requiere necesariamente de buenos operadores políticos. Alan García ganó el año 2006, no tenía mayoría,
pero tenía 3 o 4 piezas muy experimentadas y además muy cazurras para encontrar esos entendimientos y pactos que te permitían gobernar. Veremos si Ollanta Humala, de la mano de Alejandro Toledo, que tiene 21 parlamentarios, Claro, más los 47 que tiene Gana Perú, ya son mayoría, logran mantener una cohesión. Es Muy bien. fácil desde el gobierno, porque se tiene poder y recursos, tener una mayoría, ¿no? Pedro Tenorio, Carlos Meléndez, les agradezco muchísimo. Tenemos que ir a una pausa, nos vamos, pero volvemos, no se muevan. Regresamos.